buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Astro Serena, este ciclo de charlas de divulgación científica de astronomía que nos tiene reunidos este año 2020 en contexto de pandemia a través de los medios digitales. Es un ciclo que, como saben, porque tiene su fanaticada, se hace de manera presencial hace ya 3 años y esta condición particular ha hecho que nos reinventemos, ¿cierto? De la mano de las nuevas tecnologías y tengamos la posibilidad de continuar con la divulgación científica en este nuevo formato. Darles la bienvenida, como siempre pedirles que nos saluden, que dejen sus nombres, si quieren saludar a nuestros invitados de hoy, dejar preguntas, sugerir temas. Estamos siempre abiertos en el canal de YouTube de la Universidad de La Serena, aquí abajito, donde están apareciendo los textos, para que estemos atentos a lo que les interesa saber y conocer. Además, comentarles que la charla de hoy, que pronto ya voy a presentar a nuestros panelistas y al conferenciante, va a ser transmitida por USTV, el canal de televisión de las universidades del Estado de Chile, a quienes les mandamos, como siempre, el agradecimiento y un abrazo por permitirnos compartir la pantalla con el resto de sus contenidos. Así es que estamos en vivo, Facundo y Ricardo, también para todo Chile a través de las pantallas de USTV. Y ahora sí, la bienvenida a mis dos compañeros de hoy. Vamos a partir por el conferencista, que es Ricardo Amorín. Ricardo nos va a hablar hoy día en su charla sobre la vibrante juventud de las galaxias. El concepto ya me encantó. Dije, yo quiero estar en esa charla. Ricardo es académico, profesor asociado del Instituto de Investigación Multidisciplinar del Departamento de Astronomía de nuestra universidad, la Universidad de La Serena, y coordinador del Magíster en Astronomía también de la universidad. Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carola. Encantado de estar con todos hoy, esta tarde, aquí, compartir un poco de astronomía con todos. Así es. Y para acompañarlo, para hacerle la presentación al tema, al invitado y todo, está Facundo Ariel Gómez. Facundo es director del programa de doctorado en astronomía, así que ya los que están en línea saben que en la universidad tenemos un magíster y también tenemos el doctorado. Y es el líder del Partner Group Instituto Max Planck, no sé si lo dije bien, para la astrofísica en Alemania, ¿sí? Alemania, Universidad de La Serena. Ahí, a ver si nos cuentas un poco en qué consiste este grupo y aprovecho de darte inmediato la palabra, Facundo, para que introduzcas el tema. Bueno, muchas gracias por estar todos aquí y por darme la oportunidad de introducir acá a mi colega y amigo, el profesor Ricardo Amorín. Bueno, y les quería contar un poco también por qué, digamos, cómo es que llega Ricardo acá a la Universidad de La Serena a sumarse a nuestro grupo de investigadores y académicos, ¿no? Creo que una de las cosas que ya hemos aprendido en las últimas reuniones que tuvimos acá en Astro Serena es que la Universidad de La Serena ha desarrollado una política de investigación focalizada, ¿no? Y se ha vuelto un polo de investigación científica reconocido tanto a nivel nacional como internacional en estas áreas de focalización. Y cuando digo focalizado es porque la política que tomó la Universidad de La Serena para hacer investigación fue concentrarse en ciertos aspectos que son relevantes para la región de Coquimbo. Bueno, algo que todos sabemos es que la región de Coquimbo se caracteriza por unos cielos espectaculares para la astronomía, en primera instancia por la baja contaminación lumínica que tenemos hasta la fecha, ojalá que eso no cambie como está cambiando, es algo muy particular, y por otra cosa que tiene muy especial es las condiciones climáticas que permiten hacer observaciones astronómicas de primer nivel. Y en función de esto, a lo largo de los años, Chile y la región de Coquimbo se ha visto súper beneficiada a través de grandes inversiones que vienen tanto de Europa como de Estados Unidos y que se materializan en la instalación de los más grandes telescopios o algunos de los más grandes telescopios que hay en el mundo para realizar astronomía. Bueno, la Universidad de La Serena captó esto y a lo largo de los años ha ido fortaleciendo mucho el área de astronomía, es uno de estos focos de investigación. Y esto se ha visto demostrado a través de la creación de la licenciatura en astronomía, ya hace en el 2016, el magíster en astronomía, y más recientemente el programa de doctorado en astronomía, que ya empieza a funcionar en el 2017, acreditado, y que recientemente ha sido reacreditado, es una buena noticia para todos acá, por otros 3 años hasta mediados de 2023. Bueno, en el doctorado, en el departamento de astronomía, básicamente nos dedicamos, focalizamos en 3 áreas de investigación. Y una de ellas, que es una área muy fuerte,
es la astronomía extragaláctica, y es ahí donde el profesor Ricardo llega en el 2018 a fortalecer nuestro grupo en lo que es investigación extragaláctica. En particular, Ricardo trabaja mucho en lo que es formación y evolución de galaxias, pero él se focaliza en lo que son las galaxias en su etapa muy temprana, un estadio que a él le gusta denominar como la juventud de estas galaxias que nos va a contar hoy. Y estas galaxias tienen una relevancia muy, muy importante para determinar las propiedades de las galaxias que observamos hoy en día, digamos. No es que solamente las ve en el pasado porque son más bonitas, sino porque tienen una implicación muy grande en cómo van a ser las galaxias que observamos hoy. Para darles una idea del contexto del tema nomás, la semana pasada el profesor Eric Bendroff nos estuvo contando un poco sobre la cosmología y la evolución del universo, y una de las cosas interesantes que ahí nos contó fue sobre la radiación cósmica de fondo, ¿verdad? Él nos contó de que si uno agarra en el 1965, pues uno agarró, hay una Penzias y Wilson, agarraron un telescopio y empezaron a observar el cielo y encontraron radiación que independientemente de dónde miraban, era casi perfectamente igual. Si apuntaban a la izquierda o a la derecha, o hacia arriba o hacia abajo, siempre venían la misma señal. Pero cuando lo empezaron a ver con más detalle a nivel de los decimales, encontraron que había pequeñas perturbaciones, y en función del modelo cosmológico que hoy tenemos, pudimos explicar estas perturbaciones en la radiación como regiones del universo temprano, bien temprano, donde la densidad de materia, la cantidad de masa que había, era un poquito mayor en unos lugares que en los otros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En estos lugares donde hay un poquito más de masa, eso por gravedad, la situación empieza a crecer y a aglomerarse cada vez más masa, y en estas bolitas de densidad es donde el gas empieza a caer. Y ahí es donde se forman las primeras estrellas, en principio, y subsiguientemente las primeras galaxias, que son los progenitores de las galaxias que estudia Ricardo. Y estas son terriblemente relevantes porque son las primeras luces del universo, pero aparte es donde los primeros componentes químicos más allá del helio y el hidrógeno se forman. Digamos, antes era puro helio y hidrógeno, y todo lo que es más el material del que estamos hechos todos nosotros, que realmente no es una metáfora, pero sí somos polvo de estrellas, eso es cierto, se forma en las primeras etapas dentro de estas galaxias pequeñitas. Entonces, Ricardo nos va a contar un poquito más en detalle de cómo las estudia y qué telescopios usa y por qué son tan relevantes para la astronomía del día de hoy. Perfecto, yo quedé ya súper entusiasmada. Si me gustaba el título, ahora creo que estoy más interesada porque esto es como casi ir a la prehistoria del universo, ¿no? Es como ir a mirar al principio del principio, y vamos a ver qué es lo que Ricardo ha encontrado. Antes voy a compartir con todos los que están siguiéndonos, si esto no se me complica. No se va a complicar, aquí está, voy a compartir con ustedes la presentación, o en el fondo las credenciales, ¿cierto?, académicas de Ricardo. Él, como ya lo escucharon, tiene un tono que no es chileno, al igual que Facundo, así que es argentino. Hizo sus estudios de grado en astronomía en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y se especializó en astrofísica de las galaxias durante su doctorado. Y ahí quiero que después, en un ratito más, Ricardo nos cuente cómo fue, ojalá antes de que partas con las charlas, cómo fue que llegaste a esto, porque claro, uno probablemente entra a estudiar astronomía y hay varias líneas que uno puede seguir, pero ¿qué fue lo que finalmente te llevó a esto de las galaxias? En las etapas postdoctorales, entonces realizaste estudios en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en España, y entiendo que trabajaste en INAF en Italia y en el Instituto Kepler de Cosmología en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Su experiencia como investigador, dice ahí, se centra en el estudio observacional de la formación y evolución de las galaxias, tal como lo ha descrito de manera muy didáctica y entretenida Facundo. Así es que sin más, yo voy a dejar a Ricardo pidiéndole que me pueda contar, porque tenemos también en la audiencia gente joven que está interesada en la astronomía. Entonces creo que es bien interesante que puedas contarles cómo fue que llegaste finalmente al mundo de las galaxias. Bueno, muchas gracias, Carola. Sí, claro. Bueno, yo tuve la suerte de estudiar en mi país, en La Plata en particular, en la carrera de grado de astronomía, y bueno, siempre tuve el anhelo de al terminar seguir estudiando y seguir perfeccionando mis conocimientos. Y bueno, tengo una familia que se ha movido mucho por el mundo, y uno de los lugares donde hemos estado
particularmente donde yo me crié, gran parte de la infancia fue en España. Entonces, pues tuve también la motivación extra de ir a hacer el doctorado a ese país, donde pude disfrutar unos maravillosos años de doctorado, pues haciendo una tesis en evolución de galaxias, en particular en galaxias muy parecidas a las que voy a contar hoy, esta tarde. Y a partir de ahí, bueno, pues la carrera del científico, del astrofísico, uno lo va llevando por diferentes etapas, diferentes grupos de investigación, colaboradores, es muy internacional, muy excitante, y bueno, es una de las partes muy bonitas que tiene esta profesión, ¿no? que es la posibilidad de interactuar con mucha gente del mundo y de encontrar el trabajo donde uno menos se lo piensa, y al final, bueno, pues me fue llevando primero por España, por Andalucía, donde estuve muchos años, y después por Italia, Roma, donde también pasé unos años maravillosos, y finalmente, antes de venir para aquí, para Chile, que también era uno de los destinos que uno siempre tiene, como buen astrónomo, uno siempre tiene en mente, ¿no? Con todos los atractivos que tiene este país para la astronomía, pues el último paso fue Cambridge, fue Inglaterra, donde bueno, también uno se empapa de un montón de ciencia y de muchas otras cosas. Y bueno, así es la vida básicamente de un científico profesional hoy en día, de un astrónomo en particular. La movilidad es un factor importante y enriquecedor, por otra parte. Entonces, bueno, uno va aprendiendo de cada lugar por donde pasa, va aprendiendo mucho y va enriqueciéndose, para terminar, bueno, pues intentando formar aquí un lindo grupo de astronomía, con gente joven, con muchas ganas en la Universidad de La Serena, que es un lugar con un potencial increíble, y bueno, donde estamos construyendo cosas muy interesantes. Así es, y además, qué mejor que terminar en el mejor cielo, ¿no? El mejor lugar para avistar el cielo, eso dicen. Eso me dijeron a mí y así me trajeron a La Serena, ¿eh? Pero han cumplido. El que era mi jefe en Inglaterra, pues me decía que me envidiaba, porque cuando le dije de que finalmente me iba a venir para acá. Me dijo, si yo fuera Así tú, es, bueno, iría también. perfecto. Además que les quiero contar, antes de que ya empieces a preparar tu presentación, que con la Universidad de La Serena, con la ayuda también de los colegas de astronomía y del instituto, estamos prontitos, muy prontitos a lanzar una campaña para tomar conciencia en la protección de nuestros cielos. Así es que esperamos para el próximo Astro Serena, que ya debería ser probablemente el último capítulo de este ciclo, tener la campaña casi lista para que les podamos dar el adelanto a ustedes que han sido nuestra audiencia fiel. Así es que ya, Ricardo, vamos con tu presentación, compártenos la pantalla y decirles a todos que ya están conectados, que pueden empezar a dejar sus preguntas a Vicky González, a Renato Brown, como siempre, que nos saluda, a Nora NLS, que no sé si estoy diciendo bien su nombre, ella es de Bahía Blanca. Dice, apasionante los estudios y la difusión clara que hacen. Abrazos a Facundo Gómez y a todo el equipo de esta conferencia. Ahí leí algunos de los comentarios y vamos entonces ya con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. La verdad, muy contento por poder compartir con todos ustedes un poquito de lo que hacemos aquí en La Serena. Como decía Facundo, acerca de las galaxias en particular, y de una etapa que a mí me parece absolutamente fascinante, que es aquella donde las galaxias se forman, donde empiezan a crecer y donde le pasan muchas cosas que después van a tener una gran incidencia en el cielo, en las galaxias que vemos hoy en día en el cielo. Entonces a mí me gustaría empezar esta charla, bueno, pues con esta imagen que es muy conocida por muchos de ustedes seguramente. Es una imagen, es una foto de muy larga exposición del cielo profundo, donde en una región del cielo donde prácticamente hay muy pocas estrellas, uno puede ver que la gran mayoría de estos puntos luminosos que podemos observar pues son galaxias, son ensambles de estrellas, gas, polvo y materia oscura que no la vemos, pero que está ahí.
que pueblan básicamente todo el cielo que podemos observar por las noches. Entonces, una de las preguntas maravillosas que uno se puede plantear es bueno, ¿cómo han llegado a formarse con esas estructuras tan complejas, con esa variedad de colores, de brillos y de formas? Y esa es una de las preguntas que nos hacemos los astrofísicos que estudiamos pues los objetos extragalácticos, los objetos que están por fuera de lo que es nuestro sistema solar y de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, ¿verdad? Entonces, el estudio de las galaxias realmente no lleva, en lo que es la historia de la humanidad, la historia de la ciencia en particular, no lleva tanto tiempo. Y es quizás necesario remitirse a los primeros estudios de Edwin Hubble, allá alrededor casi ya cerca de 100 años atrás, desde lo que era el telescopio más grande del mundo en su momento, en Mount Wilson, donde se empezaron, donde Hubble comenzó a observar esas nebulosas que le llamaban anteriormente, bueno, que realmente eran objetos mucho más complejos, eran galaxias, y empezaba a observar esas primeras estrellas, a poder resolver, a identificar esas primeras estrellas dentro, por ejemplo, de Andrómeda, que dio lugar a sus estudios sobre la expansión del universo, y que también dio lugar a empezar a clasificar esos objetos de manera sistemática, con observaciones sistemáticas, como digo, con esos telescopios que para la época eran muy sofisticados. Hoy en día, bueno, como pueden ver, esa clasificación que aquí en esta figura nosotros seguimos enseñando en la carrera de astronomía a nuestros estudiantes, pues clasifica bastante bien lo que son las formas de las galaxias, de formas elípticas, hasta formas más complejas, más de forma espiral. Pues hoy en día todavía seguimos manteniendo este tipo de clasificación. A los astrónomos nos encanta clasificar los objetos que observamos en el cielo y tratar de entender si hay alguna conexión o evolución que los conecte de alguna manera y que nos den una idea de cómo han llegado a ser lo que son. Hoy por hoy, obviamente, 100 años después, la tecnología nos permite observar de otra manera, con sillas mucho más cómodas que las que usaba Hubble, y ya sin tener que poner el ojo en el telescopio. Estamos en nuestras salas de control, generalmente con ayudantes que nos permiten descansar mientras observamos también. Pero básicamente lo que vemos es muy similar. Uno sigue clasificando galaxias, puede encontrar muchos más detalles, y esas secuencias evolutivas que Hubble intentó elucubrar, empezó a especular con ellas y a tratar de formar una idea sólida, pues hoy por hoy ya las hemos estado investigando con mucho más detalle, y hemos podido, con los nuevos telescopios, pues plantearnos preguntas un poquito más profundas. Pero comencemos con nuestra Vía Láctea, que es el lugar donde habitamos, la galaxia que nos contiene, que contiene el sistema solar, al Sol. Y esta es una ilustración. Ustedes saben, la Vía Láctea nosotros la podemos observar de noche, pero nosotros, claro, estamos contenidos en ella, entonces no podemos verla desde fuera. Esta es una ilustración que nos representa básicamente la Vía Láctea como si nosotros pudiéramos verla desde afuera, en un plano perpendicular a su plano, en una visión perpendicular a su plano, como vista desde arriba, donde podemos apreciar básicamente la morfología tan bonita que tiene, de estructura espiral, con sus brazos espirales, sus distintos colores, su zona central, que llamamos el bulbo, con estrellas más amarillas, más enrojecidas, posiblemente mucho más viejas que las zonas externas, donde tenemos pues nubes de gas, donde se siguen formando estrellas, y nuestra localización entre dos brazos espirales, más o menos a una distancia más o menos equidistante del centro de la galaxia.
Y muchas de las preguntas que nos hacemos sobre la evolución de las galaxias, pues podemos encontrarlas en los estudios, haciendo estudios, digamos, arqueológicos, lo que es de la historia de las componentes de nuestra galaxia, ¿sí? Y tratar de plantearnos, de ver cómo fue su historia en el pasado, cómo se formó y cómo creció, y cómo seguirá creciendo en el futuro. Cercano a nuestra Vía Láctea se encuentran también las nubes de Magallanes, que por suerte desde el hemisferio sur nosotros podemos observarlas. Son dos galaxias que están muy cerquitas, son las más cercanas a la Vía Láctea, donde podemos observar pues, estructuras diferentes, galaxias mucho más pequeñas, más irregulares en sus formas, con otros colores más azulados, y esto se debe a que son galaxias que tienen mucho más gas y transforman ese gas en estrellas en ocasiones muy masivas, que evolucionan muy rápido, explotan como supernovas, y producen básicamente que todo el material que está a su alrededor, todo el gas, el polvo, que es donde se forman sus nubes de nacimiento, digamos, pues sufran pues una disrupción bastante importante y provoquen todas estas formas y colores tan característicos que solemos ver en estas imágenes, que podemos, al estar estas galaxias tan cerca, pues observar con mucho detalle. Ahora bien, si nos vamos más atrás en el tiempo, intentamos tratar de entender cómo llegaron a formarse todas estas estructuras tan bonitas y tan complejas que observamos hoy en día, pues tenemos que recurrir a observaciones que vayan hacia atrás en el tiempo, ¿sí? A mirar hacia lo que es el universo temprano, lo que llamamos el universo temprano. En esta representación que les pongo aquí, es una figura que solemos utilizar mucho los astrofísicos para introducir nuestras charlas, pues podemos ver básicamente sintetizado toda la historia del universo en una sola figura, en un solo esquema. Desde el Big Bang, de esta zona, de estos primeros millones de años después del Big Bang, donde está este fondo cósmico de microondas que mencionaba Eric Benderos en la charla de hace 2 semanas atrás, o de la semana pasada, y que decía, que mencionaba también Facundo, hasta todas las estructuras que se forman posteriormente en una etapa primero oscura, esta etapa, la etapa oscura, que son más o menos los primeros 100, 200 millones de años después del Big Bang, donde el universo es opaco a la radiación, está lleno de gas neutro que absorbe, que no deja que nosotros podamos observar esa época del universo, del tiempo, hasta la formación de las primeras estructuras, como decía Facundo, donde se empiezan a formar las primeras estrellas que son muy masivas y que evolucionan muy rápido, explotan rápidamente como supernovas, y esas primeras estrellas y las galaxias que empiezan a contenerlas, que son galaxias muy primitivas, empiezan a formar todos los elementos químicos, todos los metales que llamamos los astrónomos, que son todos los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica, que no son ni el helio, ni el hidrógeno, ni el helio, que son los que se forman en el Big Bang. Pues esos elementos empiezan a enriquecer el medio y empiezan a crear, a fomentar que el gas pues, se caliente, empieza a ser más transparente a la radiación de esos primeros objetos, y empecemos a formar las primeras galaxias. Entonces, más o menos alrededor de los primeros 500 a 1000 millones de años, estos son billones en el sentido americano, son 1000 millones de años, pues es donde empieza donde nos vamos a plantar nosotros como la época donde las galaxias son jóvenes, ¿sí? La época de la juventud de las galaxias. Para que tengan un poco más, disculpe, me fui para atrás. Para que tengan un poco más de contexto, esta zona de aquí es la época donde nosotros identificamos la galaxia más lejana detectada observacionalmente, ¿sí? Alrededor de unos 400, 500 millones de años después del Big Bang. Un poquito más adelante, en esta época, alrededor de los 4.000 millones de años, pues se forman y empiezan a crecer la gran mayoría de las galaxias que vemos hoy en día, ¿sí?
son posteriores. Nuestro sistema solar, nuestra galaxia, el disco de nuestra galaxia, pues se forma después, alrededor de 9.000 millones de años después del Big Bang. Y nosotros aparecemos recién muy sobre el presente, digamos, en el último chasquido de dedos, digamos, de la historia del universo. ¿Sí? Nuestra existencia es muy, muy, muy reciente en comparación con todo lo que hay atrás nuestro. ¿Sí? Entonces, todas estas primeras galaxias, todas estas galaxias bebé, digamos, todos estos objetos que son precursores o son progenitores de todos los que vemos ahora, son realmente misteriosos, todavía no logramos entender, y es uno de los desafíos más importantes que tiene la astrofísica moderna, entender cómo llegaron a formarse y cómo transformaron su medio ambiente, el universo primitivo, en lo que es actualmente. Entonces nosotros tenemos información teórica, conocemos las leyes de la física, y todas esas teorías pues nos permiten crear modelos y simulaciones donde nosotros podemos predecir cómo se da esta formación de las primeras estrellas y de las primeras galaxias, que son, como decía antes, pues objetos muy luminosos que evolucionan muy, muy rápido y que empiezan a calentar el gas que tiene alrededor, formando esta especie de burbujas que vemos aquí representadas. Esta es una ilustración artística, queriendo representar más o menos lo que ocurre en esas primeras millones de años del universo. Y a partir de ahí ese gas empieza a crear canales a partir de los cuales se van formando las condensaciones que formarán las siguientes generaciones de estrellas y de galaxias que las contienen. ¿Sí? Y a partir de ahí el universo se reioniza, es el término que usamos los astrónomos, y esto básicamente significa que se hace transparente a la luz de las galaxias que lo hacen posible. Y eso es lo que permite que nosotros a día de hoy pues, podamos intentar observar los objetos en esa época de la historia del universo. Esta es otra de las maneras que tenemos con la teoría, con la física que conocemos actualmente, de representar lo que ocurre en ese universo primitivo. Esto que ven aquí es simplemente una simulación cosmológica, es básicamente meter toda la física que conocemos en un volumen donde representamos aquí nuestro universo y vemos cómo evoluciona con el tiempo pues la materia, tanto la materia oscura como la materia luminosa, y vemos cómo va evolucionando con el tiempo y se van formando estas estructuras que cuando uno las observa con mayor detalle, pues puede básicamente puede básicamente ver cómo se forman las galaxias a través del gas. Esto que vemos aquí pues es uno de estas condensaciones, de estas condensaciones en estas redes de la simulación, donde podemos ver cómo los flujos de materia van alimentando el objeto central, todas estas corrientes que se ven más brillantes, pues es gas que viene acretado, objetos que van y se acretan sobre la galaxia, sobre la protogalaxia central, y vemos como a través del tiempo, como transcurre la simulación hacia adelante en el tiempo, pues se va formando lo que vemos aquí, un disco de una galaxia espiral, que en el futuro pues será parecida seguramente a la Vía Láctea, una galaxia del estilo de la Vía Láctea actual. Entonces, por medio de estas simulaciones, nosotros podemos predecir cómo se daría esa evolución. Ahora bien, para testear todo esto y para poner a prueba los conocimientos teóricos que tenemos y las leyes de la ciencia, las leyes de la física, perdón, lo que necesitamos es tener medidas, tener observaciones, y para eso nosotros lo que utilizamos son los grandes observatorios. ¿Sí? Para observar las galaxias más distantes, las galaxias más jóvenes, lo que necesitamos es tener la mejor tecnología, digamos, los telescopios más potentes, tanto de tierra, como los que conocemos aquí en Chile, que son la mayoría de los que pongo aquí, el Very Large Telescope de la ESO, en Paranal, que son 4 grandes telescopios de 8 metros cada uno, los telescopios Magallanes aquí en las Campanas,
aquí en la región de Coquimbo, los telescopios Gemini, tanto en Chile como en Hawái, el interferómetro de ALMA, aquí en Atacama, y otros telescopios importantes, también en Hawái o en las Islas Canarias, que nos permiten hacer esto desde tierra. Pero también es necesario disponer de telescopios espaciales, como el Hubble Space Telescope o el telescopio Spitzer, que es un telescopio espacial que ha dejado de funcionar el año pasado, pero que ha sido muy importante para observar las primeras galaxias, porque es un telescopio infrarrojo. Y entonces, por medio de estos grandes instrumentales tan sensibles, nosotros somos capaces, y hemos sido capaces a lo largo de estos últimos, diría yo, 30 años, básicamente, como representa esta figura que vemos aquí, a lo largo desde la década de los 90 hasta más o menos la actualidad, pues por medio de estos telescopios ir observando cada vez más lejos, ¿sí? Digamos, las flechas lo que indican aquí es básicamente la dirección temporal hacia esa zona, digamos, del universo primitivo, ¿sí? Del universo primordial durante los primeros 200, 500 millones de años, ¿sí? En la actualidad, fíjense la evolución, desde los años 90, los grandes observatorios eran capaces pues, de llegar a distancias equivalentes pues, básicamente a edades de unos 6.000 millones de años, digamos 20 años después, 2010, con las observaciones del telescopio espacial Hubble en los campos profundos que les mostraré en un instante, pues éramos capaces ya de llegar a las primeras, estar dentro del primer billón de años de evolución del universo. Y en este otro gráfico pues podemos ver cómo a lo largo de los años pues hemos ido descubriendo cada vez objetos que estaban a mayor distancia. Esta cantidad que vemos acá en este eje pues indica básicamente, es una medida de la distancia a la que se encuentra la galaxia, el corrimiento al rojo, que esto es debido pues, a la expansión del universo y es básicamente lo que nos conecta pues la distancia con la edad del universo, ¿sí? Entonces vemos de que a partir de más o menos de la década de los 90 se pega un gran salto cuantitativo en la cantidad de objetos distantes que empezamos a ser capaces de observar, y a día de hoy pues ya el objeto más distante pues se sale de este gráfico, se sale de esta escala, y ya gracias a estos instrumentos infrarrojos tan sensibles que les comentaba antes, pues somos capaces de detectarlos. Pero encontrar estas galaxias tan distantes y tan jóvenes, es un desafío gigantesco. Es básicamente, como pongo aquí esta analogía, es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Por qué? Pues porque cuando uno intenta mirar, digamos, en profundidad al cielo e intenta buscar las galaxias que están más lejanas, pues tiene que atravesar un volumen de espacio pues, muy, muy grande, donde uno se encuentra pues, con millones y millones de otros objetos, de otras galaxias pues, que están por delante. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para justo encontrar la galaxia que está más lejos? Bueno, pues la respuesta a esto es observar, digamos, las porciones del cielo más grandes que podamos, ¿sí? Y a partir de estas porciones de cielo bien grandes, tratar de identificar campos donde uno puede exponer las imágenes de los telescopios, donde uno puede sacar fotografías lo más largas posibles, ¿sí? Y cuantos más filtros se usen, pues mejor, para poder calcular los colores y para poder calcular sobre todo el enrojecimiento de esa galaxia, ¿sí? Que es ese famoso corrimiento al rojo que nos da una idea de qué tan distantes están esos objetos. Y a partir de hacer todo un análisis estadístico de todos los objetos que uno observaría, por ejemplo, en un campo como este, donde hay millones y millones, créanme, de galaxias, si uno hace un zoom, pues puede encontrar muchísimas, muchísimas galaxias aquí, pues tratar de encontrar pues, objetos como este, que como les digo, es la galaxia, por ejemplo, que está más distante actualmente detectada y confirmada. Entonces, bueno, para ahondar un poquito más en esto y ponerles una comparación un poco más, que uno se la puede imaginar con un poquito más, aquí les muestro uno de estos campos, que nosotros llamamos los campos cosmológicos, que es donde tratamos de siempre utilizar los telescopios más grandes
para observar sistemáticamente estas porciones del cielo, que como ven tienen tamaños angulares en el cielo, pues de varias veces el tamaño de la Luna, ¿sí? Aquí lo pueden ver en comparación, estos otros son más pequeños, y en estos otros, pues sistemáticamente vamos acumulando y acumulando observaciones, como han hecho, por ejemplo, las distintas campañas del telescopio espacial Hubble, y este es uno de los resultados más espectaculares que hemos podido ser testigos los astrónomos en las últimas décadas, y es básicamente esta porcioncita del cielo en uno de estos campos, ¿sí? Que como ven, en comparación con la Luna, en tamaño en el cielo, pues es muy pequeña, pero que contiene millones y millones de galaxias. Esta foto fue sacada, es básicamente la combinación de unas casi 3.000 imágenes a lo largo de 10 años de observación con el telescopio espacial Hubble, en varios filtros, ¿sí? En varios colores, en varias longitudes de onda, los cuales nos da la posibilidad, pues, de estudiar las distintas características tanto de las estrellas como del gas que componen estos objetos, ¿sí? A partir de estos estudios, pues, se han podido identificar, pues, centenares e incluso miles de objetos y de confirmar sus distancias con bastante precisión, y ser capaces, pues, de medir con una cierta precisión las edades, y darnos cuenta, pues, que se trataba de galaxias que estaban naciendo, que estaban verdaderamente en las primeras etapas de sus vidas, ¿sí? En general, estos objetos los vemos enrojecidos, ya les digo, porque están muy, muy atrás en el tiempo, y necesitamos, por supuesto, son muy brillantes, sobre todo en las longitudes de onda del infrarrojo. Por eso necesitamos esos telescopios que sean potentes en esas longitudes de onda. Y como vemos, son objetos irregulares, son distintos a los que veía Hubble en sus observaciones, y tienen características morfológicas, formas distintas a las galaxias que vemos hoy en día, ¿sí? Son galaxias que están muchas veces cercanas a otras, que están en proceso de fusión, y que están en general creciendo muy rápido. Pero ¿a qué ritmo crecen las galaxias? Y eso se puede medir, eso es una de las cantidades que nos importan más a los astrónomos a la hora de estudiar pues cómo evolucionan estos objetos, ¿sí? El ritmo de crecimiento. Es como cuando ustedes tienen niños pequeños, yo tengo hijos, a uno como padre siempre le interesa saber, pues, cómo crecen sus hijos, y trata de trazar, pues, la curva de crecimiento y demás, ¿no? Todas estas cosas que hacemos los padres. Con las galaxias es lo mismo. Entonces, cuando uno tiene mucha estadística, pues muchos objetos observados, pues uno puede hacer gráficos como este, y les prometo que esto va a ser uno de los pocos gráficos que les voy a mostrar en toda la charla. Pero básicamente lo que tenemos acá en este eje X, ¿sí? Pues es el tiempo, desde la época del Big Bang hasta el día de hoy. Y esto que vemos acá, que es como una curva muy parecida a la que lamentablemente, pues, conocemos en estos últimos meses, ¿no? Una curva parecida a la de los contagios del COVID, a las que todos más o menos ya nos hemos lamentablemente acostumbrado a saber interpretar, pues ven que es algo muy similar. Al principio del universo, cuando estamos en la época donde se forman las galaxias, pues este eje de aquí nos muestra a qué ritmo crecen las galaxias, cuántas galaxias forman por unidad de tiempo, digamos, qué ritmo de crecimiento tiene. Y como ven, es un ritmo muy, muy elevado, que crece muy, muy rápido hasta un determinado momento donde empieza a bajar y empieza a decrecer lentamente, igual que esta otra curva, pues empieza a decrecer hasta el día de hoy, hasta el presente, digamos. Entonces, básicamente, lo que interpretamos de esto es que básicamente en las épocas tempranas del universo, pues todas las galaxias son jóvenes, todas forman muchas estrellas y lo hacen de manera muy rápida. Mientras que en el universo actual, pues la gran mayoría, si no todas las galaxias, son esencialmente viejas, ya son creciditas, digamos, ya han evolucionado, y ya forman menos estrellas. Siguen formando estrellas, pero lo hacen de una manera más calma, más lenta. ¿Okay? Ahora bien, ¿cómo se vería una galaxia del universo primitivo si la pudiéramos observar bien de cerca? ¿Sí? Y esto que les muestro acá, pues es uno de los mejores ejemplos, a tal punto, pues, que han hecho mis colegas de Lancaster han hecho una representación artística. Es una galaxia joven, genuinamente joven, ¿sí? Que se formó
800 millones de años después del Big Bang, allá cuando el universo tenía aproximadamente un 6% de su edad actual, ¿sí? Con lo cual, ustedes lo que ven aquí es básicamente una galaxia en su infancia, donde está formando una gran cantidad de estrellas, ¿sí? En una especie de, como de cascarón de gas, ¿sí? Que es el alimento del cual las estrellas se forman, y empiezan a brillar. Y muchas de estas estrellas se evolucionan muy, muy rápido, ¿sí? Y empiezan a explotar como supernovas, y todos los elementos químicos que producen en su interior, pues los largan, los eyectan al resto de la galaxia, y a partir de ellos pues se van formando nuevas estrellas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo vemos este tipo de galaxias en nuestras observaciones? Pues las vemos así. Obviamente nuestras fotos son un poco más modestas, porque estos objetos están muy lejos, y aún con los telescopios más potentes, a día de hoy, pues podemos resolver, podemos identificar pues ciertas zonas, ¿sí? Podemos identificar y tratar de imaginarnos exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, esta galaxia, como se habrán dado cuenta, pues tiene un nombre bastante peculiar, CR7, y bueno, y esto no es más ni menos que bueno, el efecto de que sus descubridores eran portugueses, y obviamente viene a colación de nuestro querido Cristiano Ronaldo, futbolista conocido por todos ustedes. Pero bueno, nosotros los astrónomos argentinos todavía estamos buscando una galaxia un poco más lejos a la que le podamos poner el nombre de otro futbolista un poco mejor. Bueno, bromas aparte, otra manera de encontrar galaxias jóvenes en el universo es, además de usar nuestros telescopios más potentes, tratar de utilizar la física, las bondades de la física, y en particular de una de las predicciones más asombrosas que ha hecho Einstein, pero que lamentablemente en vida no pudo comprobar con sus propios ojos, que es la del efecto del lente gravitatorio. Esto básicamente significa de que cuando uno tiene pues, una galaxia muy masiva, un objeto muy masivo, como ser una galaxia, como estas que vemos aquí, una galaxia elíptica, o un cúmulo de galaxias, una agrupación de galaxias muy masivas, pues el campo gravitatorio, el efecto de la gravedad que ocurre, digamos, en el espacio-tiempo, en el espacio básicamente, lo que hace es deflectar, es curvar toda la luz de los objetos más distantes que están por atrás de estas galaxias y de estos cúmulos, magnificando la luz que nos llegan de ellos, y haciendo que se amplifique. Básicamente el mismo efecto que uno tendría pues, poniendo una lupa delante de la luz que le llega de un objeto que está muy, muy distante. Uno amplifica ese objeto. Y son estos arcos característicos que se ven en estas imágenes tan bellas del telescopio espacial, pues son objetos que están detrás de ese cúmulo de galaxias, que son las galaxias más brillantes que se ven en el campo, pues que están amplificadas y deformadas por ese efecto del lente gravitatorio. Y lo mismo pasa con estas otras que vemos aquí en azul, pues que son objetos que están muy, muy distantes, mucho más atrás en el tiempo, mucho más distantes que estas masivas galaxias elípticas que tenemos por delante y que son las que producen este efecto. Con esta técnica pues somos capaces de observar también las galaxias más distantes, ¿sí? Identificarlas, por cierto, de una manera bastante sencilla. Y a partir de ello, pues, a lo largo de esta última década, sobre todo, pues hemos sido capaces de identificar galaxias en edad infantil, digamos, galaxias que son como bebés, digamos, en la época del universo donde se da este baby boom, ¿no? esta gran proliferación de galaxias, y donde se forman la gran mayoría de las galaxias que se ven en la actualidad, ¿sí? Pues el aspecto que tienen esas galaxias cuando uno las observa, pues es este que vemos aquí. Son galaxias que son muy conspicuas, muy, muy compactas, muy chiquititas, ¿sí? Con formas irregulares, algunas de ellas, con colores muy vivos, y esto es porque tienen muchísimo, muchísimo gas, ¿sí? Son galaxias que en general, igual que los bebés, pues son inquietos, tienen movimientos desordenados, están todavía aprendiendo a moverse, toda su dinámica, las estrellas, el gas, está todo en un estado todo muy caótico todavía, y bueno, y están en una etapa
pues en la que consumen mucho de ese gas primordial, ese gas pues, que les llega del resto de su entorno, para consumirlo y formar estrellas de manera muy, muy rápida, en episodios pues, que son en ocasiones muy violentos, en ocasiones forman muchísimas estrellas, y esto es lo que hace de que sean como faroles en el cielo, donde nosotros podamos identificarlo justamente por ese brillo particularmente especial durante periodos de tiempo relativamente cortos en su vida. Estos son otros tipos de galaxias que nos encontramos en esas etapas del universo primitivo, galaxias pues que a los astrónomos somos muy creativos en cuanto a los apodos que les ponemos a las galaxias, galaxias que han sido denominadas galaxias tadpole o galaxias renacuajos, si uno quiere en español, por sus formas tan variadas y tan parecidas, ¿no? a estos pequeños bebés de ranitas, ¿no? Y bueno, como ven, la analogía no está tan mal, son galaxias de disco, galaxias como las que vemos hoy por hoy, que se parecen a las galaxias de espirales posiblemente, pero que están en formación, y son galaxias que son grumosas, tienen como pelotitas, que no son más que regiones donde se están formando muchas estrellas, y todavía pues hay mucha interacción, mucha turbulencia, muchos efectos y digamos, movimientos desordenados y caóticos en las galaxias. Y muchas de estos objetos, pues, se fusionan entre sí formando galaxias cada vez más grandes, que son las que terminarán siendo pues, las galaxias de la actualidad. Ahora, observar estas galaxias jóvenes parece un problema muy difícil, y en realidad pues sí, lo es si uno quiere llegar a detalles pues, que son complicados por la distancia a la que se encuentran estos objetos. Entonces, uno podría plantearse si no existen objetos análogos, o sea, galaxias lo suficientemente jóvenes que se parezcan lo suficiente a estas otras, en el universo más cercano, y de las que podamos aprender, de las que podamos estudiar un poquito más el detalle, y ser capaces pues, de interpretar mejor lo que vemos en el universo más lejano. Y la respuesta es que sí, que hay algunas. Son extremadamente raras, pero las hay. Y estas son las galaxias, pues, las galaxias que sinceramente desde mi punto de vista son mis favoritas en el universo cercano, son las galaxias en las que me especialicé en mi tesis y las que le guardo muchos cariños. Son las galaxias que nosotros le llamamos las galaxias enanas. ¿Por qué enanas? Pues porque son pequeñas, son muy chiquititas en comparación con las galaxias normales, como las galaxias como la Vía Láctea. Son galaxias parecidas a las nubes de Magallanes, que nosotros conocemos también, ¿sí? Pero que las encontramos de manera muy numerosa en el universo local. Ahora bien, en la gran mayoría de ellas pues son galaxias viejas, pero hay una fracción bastante chiquita de galaxias enanas que tienen estos colores azules, como estas que les muestro acá, y que tienen propiedades que a nosotros siempre nos ha llamado mucho la atención, porque se parecen mucho a las que esperamos en las galaxias del universo más lejano, ¿sí? Y estas son las galaxias compactas azules. Tienen muy pocas estrellas viejas, tienen la gran mayoría de su contenido de estrellas, son estrellas masivas, estrellas muy jóvenes, y tienen muchísimo gas. Este gas, que es lo que brilla más en la galaxia, está formando estructuras como de cascarones y demás, pues es un gas que tiene muy pocos metales, tiene una química muy primitiva, y eso es lo que nos da indicios pues, de que nos podría estar mostrando algo muy similar a lo que ocurre en estas galaxias jovencitas del universo más lejano. Entonces, esta es una de las maneras de estudiar este tipo de galaxias, donde nosotros, por ejemplo, con el telescopio espacial somos capaces, pues incluso hasta de identificar sus estrellas. Es una de las maneras que tenemos de observar y de estudiar mejor las galaxias jóvenes sin necesidad de irnos tan lejos. Aquí les muestro otros ejemplos de galaxias similares a estas, que incluso pues, muestran formas muy similares a estas otras galaxias renacuajo que les mostraba antes, ¿sí? Las similitudes son muy remarcables, son galaxias de formas muy regulares, galaxias muy azules, eso muestra de que hay mucha formación de estrellas
que está ocurriendo ahora mismo, ¿sí? Y que no ocurre necesariamente en las zonas centrales, en las zonas como en la Vía Láctea, como en otras galaxias más normales, sino que ocurren en las periferias, muchas veces debido a fusiones con otras galaxias que andan alrededor. Y bueno, esto nos permite de alguna manera hacer mediciones mucho más precisas y poder compararlas con las que tenemos en el universo más lejanas. Y obviamente no podía dejar de mencionar a las nubes de Magallanes, que son las galaxias enanas, como les decía, más cercanas, y que tienen también, de alguna manera, estas características, si bien por ahí no forman estrellas al mismo ritmo que las anteriores, pues sirven de laboratorios, realmente son laboratorios muy, muy buenos, para estudiar la formación de estas estrellas más masivas y cómo estas estrellas evolucionan, explotan como supernova muy rápidamente y cómo, digamos, esparcen esos metales en el gas que las rodea, creando estas burbujas, estas cavidades tan bonitas y de colores tan variados. Una de las galaxias análogas a las galaxias jóvenes del universo primitivo y que a mí más me gustan, son estas galaxias que denominamos galaxias arveja. A nosotros los astrónomos, pues por alguna razón se nos da muy bien esto de poner apodos, y bueno, colegas de Estados Unidos, en un proyecto que fue maravilloso allá por la década pasada, en 2010, 2009, 2010, un proyecto que se llama el SO Galáctico, tuvieron la maravillosa idea de poner a clasificar galaxias a miles de personas, a ciudadanos comunes, a entusiastas de la astronomía, astrónomos aficionados y astrónomos profesionales también, a observar imágenes de campañas de observación, de surveys astronómicos, de cartografiados del cielo, y a identificar distintos tipos de galaxias en ellos. Y una de las galaxias más raras que se han observado y que se han identificado en esas campañas, pues son estas pequeñas pelotitas verdes que vemos aquí en el cielo, y que no son ni más ni menos que estas galaxias enanas, que están un poquito más lejos, no están tan cerca como las nubes de Magallanes o como las otras, esas que tienen forma de renacuajo, están un poquito más lejos, pero que aún así nos muestran cosas muy similares, pero de una manera mucho más extrema. Son galaxias que están formando estrellas de manera brutal, de manera extrema, nada que ver con el resto de galaxias del universo local, del universo cercano, y además lo están haciendo de una forma que nos permite trazar una analogía muy buena. Digamos, todas las propiedades que nosotros observamos de estos objetos, pues los encontramos también en las galaxias que están muy lejanas. Entonces, de alguna manera, son como los mejores análogos que tenemos, los mejores laboratorios locales, los mejores laboratorios aquí, para tratar de entender las galaxias más primitivas. Estas vendrían siendo como digamos, galaxias que están en su adolescencia. No son galaxias bebés porque ya tienen una cierta edad, ¿sí? Pero están, por alguna razón que todavía no logramos entender, están formando estrellas de manera muy grande, están como pegando grandes estirones, están creciendo de manera muy rápida. Y otras galaxias muy similares a estas, pero que tienen otro color, y a las que han denominado galaxias arándano, por su similitud con los colores, con estas frutas, como ven los astrónomos de vuelta muy, muy saludables, son las galaxias más saludables del universo, pues también son similares a las anteriores, a las arvejas, pero están un poquito más cerca, y por eso tienen otros colores, son colores azules, ¿sí? Pero básicamente son el mismo tipo de galaxias, son galaxias muy pequeñas, muy poco masivas, que forman la gran mayoría de su masa, la gran mayoría de sus estrellas que nosotros podemos observar, las están formando ahora mismo, ¿sí? Incluso son tan pequeñas que a veces las llegamos a confundir con estrellas en el cielo. Ahora bien, cuando las observamos desde el espacio, con el telescopio espacial Hubble, pues podemos ver algunos detalles más. Y podemos ver que efectivamente tienen propiedades, formas muy similares a las que nosotros observamos en el universo más primitivo, ¿sí? Como pueden ver aquí, por ejemplo, pues estas galaxias son tan chiquitas, ¿sí? Tienen tamaños, pues básicamente de una centésima parte del tamaño de la Vía Láctea. Son galaxias muy, muy, muy pequeñas. Bueno, y para terminar,
el futuro es inminente, pues es apasionante, porque todo esto que les mostré lo vamos a poder seguir observando y vamos a seguir tratando de entender con mucha más precisión utilizando los telescopios gigantes, los telescopios que están por venir, y muchos de ellos afortunadamente van a utilizar los cielos de Chile, van a estar en nuestro país, como por ejemplo el telescopio extremadamente grande, que va a estar en las instalaciones del Observatorio Europeo Austral, en Paranal, o el telescopio Magallanes Gigante, que va a estar aquí también en la región de Coquimbo, y que posiblemente sea el primero de estos telescopios gigantes en entrar en operación. Y con estos telescopios tan grandes, lo que nos van a permitir es poder observar en el infrarrojo, en estas longitudes de ondas que yo les decía, que es lo que nos permite observar el mayor detalle de estas galaxias, y además en los objetos que están más enrojecidos, que están más lejanos, ¿sí? Que son más jóvenes. Y otra de las instalaciones, de los observatorios que se vienen en el futuro cercano, pues es el telescopio espacial sucesor del telescopio espacial Hubble, que es el telescopio James Webb. Este telescopio, como pueden ver aquí la comparación con el Hubble, pues va a ser revolucionario, va a estar emplazado a una distancia considerable de la Tierra, equidistante más o menos con la Luna. No va a estar orbitando la Tierra como está orbitando el telescopio espacial, y eso le va a proporcionar un campo de visión mucho más favorable para estudiar los objetos más lejanos. Además va a tener un espejo muchísimo más grande, como pueden ver aquí la comparativa, que el telescopio espacial Hubble, y va a ser un telescopio infrarrojo, que va a utilizar estas longitudes de onda más rojas, más sensibles a los objetos más distantes. Y esto está previsto que se lance este objeto que esté volando, pues de aquí a más o menos 2 años, con suerte. Y, como les digo, va a ser revolucionario. Esta es una simulación, ¿sí?, de cómo se vería uno de los campos, como los que les mostraba al principio de esta charla, con el poder de este telescopio espacial Webb. Y lo que ven ahí, pues, es maravilloso. Es un campo profundo donde hay millones y millones de objetos, muchísimos más de los que somos capaces de observar hoy en día, y con los cuales vamos a poder entender muchísimo mejor, pues, cómo nacieron las galaxias. Vamos a poder detectar las primeras galaxias, con suerte quizás, quién sabe si las primeras estrellas también, y poder entender un poco mejor cuál es nuestro origen, básicamente, qué es lo que dio lugar a todo lo que observamos hoy en día, y a nosotros mismos también, ¿no? Porque, como decía Facundo, somos polvo de estrellas, como decía Carl Sagan, así es. Y bueno, no quiero terminar sin digamos, hacer un alegato a proteger los cielos, obviamente, de Chile, que son maravillosos y son clave, absolutamente clave en el estudio de las galaxias, de todos los objetos astronómicos, pero en particular de lo que trata esta charla, de los objetos más débiles que podemos observar en el cielo. Entonces necesitamos que estos cielos continúen siendo los mejores que tenemos en el mundo para observar. Necesitamos que haya cada vez menos, que podamos eliminar la polución lumínica, para poder seguir disfrutando todas las noches de salir afuera y ver las estrellas, pero también de poder explotar al máximo las instalaciones telescópicas que tenemos, y poder seguir haciendo ciencia de alto nivel, y tratar de entender el espacio y el cielo y los objetos más distantes. Y a propósito de esto, el Departamento de Astronomía de la Universidad de La Serena posee un grupo muy joven y muy activo de investigadores, como contaba Facundo, que estamos intentando liderar y colaborar con grandes proyectos internacionales, que incluyen muchas de las instalaciones telescópicas que les comentaba en esta charla, simulaciones numéricas también, tratando de combinar tanto la teoría como las observaciones para intentar entender mejor todas estas cosas tan maravillosas. Y mucho de esto que estamos haciendo, pues se lo debemos en gran medida a nuestros programas estudiantiles, tanto de grado como de posgrado en astronomía, que juegan un rol clave, absolutamente clave.
A día de hoy tenemos más de 10 proyectos, tanto de tesis de magíster como de doctorado, estudiando, investigando, haciendo ciencia de calidad en estos temas, y pretendemos que siga siendo así y que cada vez sea mejor, y animar a toda la juventud, en particular de nuestra región de Coquimbo y de todo Chile, a juntarse, a venir con nosotros a estudiar y a formarse en esta área de la astronomía, en esta área de la ciencia que es tan bonita. Y bueno, y con eso termino, y les agradezco a todos por su atención, y encantado de recibir todas las preguntas que tengan. Muchas gracias, Ricardo. Lo primero que voy a hacer es decir que fue imposible, me disculpo, pero fue imposible interrumpirte. Debo reconocer que para mí en particular hacer este espacio es muy complejo, porque yo les he contado, mi acercamiento a la astronomía y a la física es muy escaso. Sin embargo, creo que tu claridad expositiva, y lo comentaba por interno con otros colegas, hace que finalmente gente que no estamos en la primera línea como ustedes entendamos y nos maravillemos de lo fantástico que es este mundo. Las imágenes, el cuidado de tu discurso, la verdad es que interrumpirte era un pecado, así que me disculpo a los que han estado preguntando, nos pasamos del tiempo, y también con el director, que debe estar ahí diciéndome: Carola, las preguntas, pero nos vamos a extender un poquitito más para darle cabida a este diálogo. Así que agradecerte, porque ha sido una clase realmente motivante, aclaradora, y yo me imagino que si hay jóvenes, más jóvenes que nosotros en línea, deben estar queriendo sí o sí dedicarse a esto. Mira, vamos por las preguntas. Voy a saludar a los que están, a Guillermo, a Renato, a Siria, a Pedro, a propósito de los cielos, ¿cierto? A Pedro Sangüesa, que es precisamente la Oficina de Protección de los Cielos, que muy tempranamente comentó y agradeció este espacio también por el mensaje al cuidado de los cielos con la contaminación lumínica. Voy a ir a una pregunta reciente que hizo Siria Lima. Dice: ¿dónde en el universo puedo encontrar este tipo de galaxias? Y lo hizo cuando te estaba refiriendo a las galaxias enanas, estas que llamaste arvejas y arándanos. ¿Dónde? ¿En qué parte del universo ya podría decir, mira, hacia allá está? Pues es una buena pregunta. En realidad creemos que muchas de estas galaxias se encuentran predominantemente en las zonas menos densas del universo, donde no hay tantas galaxias agrupadas, sino más bien que están en zonas bastante aisladas del universo. Si se acuerdan, ese cubo que simulaba más o menos la estructura del universo, veíamos muchos filamentos, muchos grumitos, pues estas galaxias parecería ser, todavía no estamos del todo seguros porque no tenemos mucha estadística, pero parecería ser que están pues, en las periferias de esas zonas, están en las zonas donde hay más vacíos, donde hay menos densidad de galaxias, de objetos. Pero bueno, pero es una... Seguramente los cartografiados que se vienen con los telescopios, como por ejemplo el telescopio Rubin, con el LSST, que va a estar aquí en Cerro Pachón, y que va a operar durante los próximos 10, 20 años, no sé, son 10 años creo, pues va a mapear todo el cielo, y con eso va a ser una excelente oportunidad de descubrir muchas de estas galaxias. Renato Brown, el profesor, pregunta: ¿cómo hacen las galaxias bebés para que el gas y las estrellas se vuelvan de una forma irregular a una regular? Eso es muy buena pregunta. Bueno, pues el gas básicamente lo que hace es, en principio esas galaxias bebés tienen un gas muy desordenado, pues que empieza digamos, que no rota, básicamente, ¿sí? Que básicamente está muy turbulento, está como podríamos decir, como que las partículas del gas se mueven para todos lados. Y en algún momento, cuando se empiezan a formar muchas estrellas, pues empiezan a ordenar esos movimientos, y las estrellas empiezan a rotar y a crearse pues patrones, se empieza a crear como un disco, ¿sí? En principio
la galaxia era más irregular y se empieza a relajar, a relajar el sistema y se empieza a formar como un disco que empieza a rotar y empieza a hacerse cada vez más regular la forma y se empiezan a formar las estructuras que vemos en la mayoría de las galaxias más cercanas. Mira, aquí también aprovecho de comentarte, no son preguntas, pero sí son saludos y comentarios. Guillermo Danque dice que importante el mensaje sobre el cuidado de nuestros cielos de la contaminación lumínica. Lo decíamos en la misma línea, Pedro también lo había comentado. Y el profesor Francisco Javier López también dice muy clara, grata y para todo público la presentación del profesor Amorín. Así es que no era solo mi sensación, ¿viste? Estábamos todos medios colgados de la presentación. Yo tengo un par de preguntas que hice aquí mientras te escuchaba. Me pareció súper interesante esto de que tenemos los telescopios para mirar, pero también lo llamaste así, si me equivoco, corrígeme, la física del ente gravitatorio, ¿sí? En la medida en que tengamos acceso a nuevas tecnologías y a telescopios de mayor y mayor potencia como los que nos has indicado, ¿esta forma de buscar galaxias va a quedar en el pasado? O sea, ¿no vamos a usar la física del lente gravitatorio para ir a buscarlas? ¿La tecnología se lo va a comer? ¿O esa física va a seguir estando ahí como una herramienta importante para la búsqueda de la aguja en el pajar? Sí, no, va a seguir estando ahí porque es absolutamente complementario. De hecho, este efecto del lente gravitatorio nosotros lo observamos, pero lo observamos a través de nuestros telescopios también. Digamos, básicamente nosotros apuntamos a alguna de estas agrupaciones de galaxias que sabemos que están más cerca y que son lo suficientemente masivas como para generar este efecto. Y en esas observaciones empezamos a identificar la luz magnificada que está de fondo de esos objetos más distantes. Pero en la medida que vayamos teniendo telescopios más potentes, ya no va a hacer falta que observemos durante tanto tiempo esos lentes gravitatorios para poder extraer esa información. ¿Sí? Actualmente, por más que tengamos una lente gravitatoria, igual tenemos que usar los telescopios más potentes si es que queremos extraer esa información con un nivel de detalle suficiente, sobre todo si se trata de objetos, los que están de fondo, si son objetos muy distantes. Pero definitivamente sí, cuando tengamos más los telescopios gigantes, por ejemplo, y sobre todo cuando tengamos más porción del cielo cubierta con estos telescopios grandes, pues vamos a poder aumentar muchísimo el número de estos lentes y de las galaxias lejanas que podemos identificar con ellos. Un detalle de color, si se me permite agregar a esto, que estas lentes gravitatorias también se utilizan a veces para observar galaxias que no tienen estrellas o aglomeraciones de materia oscura, que ya la hemos escuchado mencionar, que no emiten ninguna banda en la radiación electromagnética, pero como son pequeños grumos de masa, deflectan muy pequeño, muy poquito la luz, y a través de estas lentes gravitatorias, si uno tiene un buen telescopio y las puede mirar con detalle, puede ver estas perturbaciones en esa lente de luz y estimar cuál sería la masa de esa galaxia que uno al principio no puede observar, o sea, no tiene estrella, entonces algo de materia oscura, una forma de testear el paradigma de formación de galaxias. Aquí acaban de llegar más preguntas. Gabriela Bustos dice, ¿entonces las galaxias solo se forman en los inicios del universo? Por ejemplo, ¿no hay galaxias que se podrían estar formando ahora, así como lo es con las estrellas? Pues es muy buena pregunta. Y la respuesta es que sí, se podrían estar formando algunas galaxias. En realidad las galaxias que se podrían estar formando son galaxias que se forman muchas veces por la interacción de otras que ya existían antes. ¿Sí? Son galaxias que, digamos, galaxias grandes que interaccionan entre sí y se dan procesos de fusión. Nosotros tuvimos una charla aquí en Astro Serena muy interesante de Giselle Pardo, unas cuantas semanas atrás sobre exactamente eso mismo. Y en muchas de esas interacciones puede ocurrir de que se desprendan estas pequeñas galaxias que se forman, digamos, que son como pequeños apéndices que quedan separándose como producto de estas interacciones. Entonces estas galaxias, pues sí, serían como nuevas galaxias que se han formado. Pero en el universo local, básicamente en el universo actual,
el modelo, el paradigma de formación, de evolución de galaxias, pues predice que cada vez sean menos las que se están formando. Entonces, la gran mayoría, si no casi todas las galaxias que vemos hoy por hoy, pues tienen estrellas que ya son viejas, que ya se han formado miles de millones de años atrás. Ricardo, y también para la generación más joven que está en línea, y por interno me preguntan, porque en algún minuto de la conferencia indicaste que los 1.000 millones de años después del Big Bang eran extremadamente atractivos para la astrofísica moderna. ¿Qué preguntas se están formulando los astrofísicos modernos que son tan atractivas o que podrían generar, ¿cierto?, un salto en la comprensión del universo? Pues mira, hay básicamente dos preguntas que atañen a esa época, que son el desvelo de la mayoría de los astrofísicos y de los cosmólogos observacionales y teóricos también de la actualidad, que una es cómo el universo pasó a ser transparente, ese efecto de reionización que contaba al principio, ¿no? De pasar de un universo opaco a la radiación, a la luz, a empezar a dejar pasar esa luz y a evidentemente permitir que se formen más galaxias y más estrellas, y que nosotros desde aquí podamos observar hacia atrás en el tiempo y poder identificar y detectar esa radiación. Entender cómo sucedió eso y específicamente en qué ventana de tiempo es algo que básicamente es un problema de los más desafiantes que hay hoy por hoy en la astrofísica y cosmología moderna. Y el otro, por supuesto, es cómo, digamos, se formaron las primeras estrellas, las primeras galaxias, y sobre todo cómo los elementos químicos producto de esas primeras estrellas y de esas primeras galaxias, pues contribuyeron a enriquecer el medio interestelar, digamos, todo lo que rodea a esos objetos, con metales, ¿no? Que son todos los elementos químicos, el nitrógeno, el carbono, del cual estamos hechos nosotros, básicamente, y que formaron el resto de las sucesivas generaciones de estrellas y de galaxias, y hasta el sistema solar, el Sol, nuestros planetas, todo. Ok, y ya para ir cerrando, porque estamos bien pasados en el tiempo, la pregunta también de gente más joven, que dice, ok, ustedes han hablado de que hay un grupo de jóvenes investigadores, no sé qué tan jóvenes, les voy a preguntar después la edad, en la Universidad de La Serena, pero parecen súper especializados. Entonces, claro, alguien de 18, de 17 años se dice, a ver, ¿qué es ser un grupo joven y cuánto tiempo tendría que pasar, qué formación tendría que yo tener para llegar a ser eso que hoy día nos han mostrado y de lo que hemos conversado esta tarde? Un chico aquí, un lolo de 17 años, ¿cuál es el camino que tendría que seguir para llegar a observar, a entender y a explicar cómo ustedes lo han hecho esta tarde? Pues mira, yo lo primero que te digo es que lo que tenés que tener es la pasión por estudiar los fenómenos de la naturaleza, la astronomía en general. Es una ciencia muy gratificante en ese sentido, el entusiasmo es fundamental. Y obviamente, claro, para entender, digamos, todos los procesos, todo esto que estuvimos charlando, pues hay que estudiar. Evidentemente hay que estudiar mucha matemática, mucha física, y sobre todo aprender a resolver problemas y abordarlos de manera creativa y a pensar, ¿no? Y a pensar de manera científica. Entonces eso es lo que tratamos de inculcar a los estudiantes universitarios, tanto de grado como de posgrado, e incluso, bueno, uno después de las etapas formativas pues sigue aprendiendo, ¿no? Sigue aprendiendo de sus colegas, de su grupo de investigación. Y nosotros somos un grupo joven, pues básicamente porque sí, bueno, somos jóvenes, pero no tanto, es verdad, pero digamos, como investigadores senior, creo que somos gente con una edad, con una experiencia, pero no somos veteranos. Y el grupo, más que nada la juventud del grupo nuestro está en el entusiasmo, creo yo, en el entusiasmo por hacer cosas, por construir, y por inculcarle a los estudiantes este entusiasmo por la astronomía y por intentar superarse a sí mismos y tratar de aprender cada vez más
y si lo quieren hacer de manera profesional, pues invitarlos a nuestra casa de estudios a charlar con nosotros. Nosotros pues tenemos siempre las puertas abiertas para todos aquellos jóvenes, incluso antes de que se decidan a tomar sus estudios universitarios, para aconsejarlos, para mostrarles cómo es el día a día de los astrónomos, en qué consiste nuestro trabajo, básicamente. Que a veces es muy distante la imagen que tiene, ¿no?, la sociedad en general de la que realmente es, ¿no? O sea, me quedó claro con esto de que uno ve la galaxia dibujada, ¿no?, en un formato artístico, y tú ves CR7. Me quedó clarísima esa diferencia. Sí. Pero Facundo, a ver, ¿qué quisieras aportar tú en esta línea? Pues No, ya que tienes un rol ahí en la formación de posgrado. claro, pero sí, como decía Ricardo, invitar a todos los jóvenes que tengan interés por la astronomía a acercarse a la Universidad de La Serena, que tenemos un programa completo de primer nivel, a nivel nacional e internacional, que cubre la licenciatura, donde aprenden las físicas, la matemática básica que van a necesitar en la carrera, y luego aprenden a ser investigadores o las primeras herramientas de la ciencia, de querer hacer un magíster, o se convierten en científicos investigadores independientes, ya junto con nosotros en el doctorado. O sea, tenemos toda la oferta completa, desde la licenciatura hasta el doctorado, donde ya después se pueden despegar y hacer cualquier tipo de investigación por sí solos. Así que ese sería el camino si alguien está motivado con esto, que es una carrera súper satisfactoria, sí, demandante, pero es hermosa, por lo menos para nosotros, así que los recomiendo acercarse y sumarse a nuestro equipo. Y además una carrera, perdóname, Facundo, con posibilidades de empleo, de mucha empleabilidad, hay que decirlo. No solo acá en Chile, en todo el mundo. O sea, yo creo que con lo que hemos visto en Astro Serena, ¿no? No solo la empleabilidad, sino que esta posibilidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, de que la resolución de problemas complejos, ¿sí?, de alta abstracción. Entonces la ruta probablemente es la que asusta un poco más, porque uno dice, bueno, harta matemática, harta física, pero bueno, nada satisfactorio sin trabajo. Así es que vamos a invitarlos a nuestros amigos más jovencitos a que se contacten con Facundo, con Ricardo, con nosotros para aclarar sus dudas. Y aquí hay una muy pequeña, de 11 años, que le pregunta a su mamá, que es la que hace la pregunta, Paz Montesinos. Dice, mi pequeña de 11 años pregunta, mamá, ¿podríamos quedarnos sin galaxias? Las preguntas de los niños, ¿ves? Bueno, esta la tiene que responder Facundo, porque es el que hace la simulación, el que puede predecir esas cosas. Me tiró la pelota, como dices, a los R7. Bueno, o sea, si uno realmente se va muy, muy en el futuro, si el universo se está expandiendo como se está expandiendo, y las galaxias tienen un gas del cual se alimentan y crean nuevas estrellas y se van regenerando, pero eso en este universo que estamos observando actualmente, eso va decreciendo con el tiempo. Entonces, ese gas que tenemos para formar estrellas cada vez se va acabando, ¿no? Y las galaxias van muriendo, entonces, y nos vamos expandiendo, entonces el universo va cada vez enfriándose más. Y de acuerdo al modelo que tenemos, el universo llega digamos, un momento de muerte, digamos, en tema de temperatura, con el cual ya no habría más gas para formar estrellas. Las galaxias tendrían este material fósil de estrellas que ya murieron, pero ya no tendrían la capacidad de formar más estrellas, y yo esto ya no lo llamaría galaxias, lo llamaría un cementerio de galaxias. Así que sí, en una forma bien en el futuro, de acuerdo con paradigmas, es una buena forma de verlo, digamos, que no se va a formar, pero falta mucho para eso. Son procesos muy lentos. Sí, o sea, imagínate, si fuimos, como dijiste tú, un chasquido, somos un chasquido, me imagino de esa magnitud de años. Vamos a ir cerrando. Tengo que compartirles las felicitaciones de Catalina Bonato. Dice, me encantó la presentación, súper interesante. Y el comentario más, si ustedes quieren, íntimo, de Elena Tapia, que dice que quiere saber si el astrónomo, no sé cuál de los dos, no dijo, así que van a estar los dos obligados a contestar,
¿Es soltero o no es soltero? Yo tengo que preguntarlo porque la audiencia lo pide. Así que voy a preguntar si Ricardo y Facundo son solteros, si es condición para ser astrónomo ULS o no. No, no. Elena, lo siento, ambos están felizmente casados. Pero también tengo que decirte por interna que el gran jefe, el señor Angeloni, dice que tienes que decidirte, porque si ya le dijiste a él que era guapo, no puedes ahora estar preguntando por el estado civil de Ricardo y Facundo. Elena nos sigue todas las semanas, así que un abrazo, sé que lo hacemos con respeto, con cariño, para también hacer que este espacio sea divertido. Oye, muchas gracias. Facundo, Ricardo, un gustazo haber estado esta casi hora y media. Así de largo fue el programa, pero estuvo muy, muy entretenido, educativo y orientador. Así que a todos muchas gracias. Patricia Castro, nuestra productora periodística, muchísimas gracias por todo el apoyo. Tomás Antonio Rodríguez en el switch y a todo el equipo de comunicaciones que hace que promovamos estos espacios. Así que un abrazo grande, gracias a todos y nos vemos en 15 días más. Bueno, muchísimas gracias.